el título de mi mensaje esta mañana es El tapaboca bíblico. ¿Sabía usted que la Biblia nos enseña un tapaboca muy efectivo? Y es curioso, y de eso quiero hablarles en esta mañana. Santiago capítulo 3, el verso 3 dice: podemos hacer que un caballo vaya a donde queremos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Según últimos reportes noticiosos, varios países que levantaron cuarentena y reactivaron economía han tenido una nueva ola de contagios por coronavirus. Han tenido que reactivar de nuevo medidas estrictas para detener el aumento de los contagios. Es el caso de Pekín, que en Pekín se cerraron 6 grandes mercados. En India ha habido un reporte récord, la cifra es récord de contagios, y en Estados Unidos hay 6 estados que están llenando sus hospitales rápidamente. Hoy el epicentro de la pandemia es Latinoamérica. Empezó en China, luego Europa, a Estados Unidos y ahora Latinoamérica. Al principio de la pandemia no se recomendaba el uso masivo de tapabocas, de mascarillas, pero según nuevos estudios, ahora nos indican que las mascarillas o tapabocas pueden ser muy útiles para evitar un creciente contagio. Son efectivos, incluso las máscaras de tela que son menos efectivas pueden llegar a ser muy útiles y muy efectivas para detener el contagio cuando la usan la mayoría de las personas. Es una forma práctica para relajar las medidas de confinamiento, la forma más efectiva para que podamos retomar de nuevo actividades, y es cuidándonos todos, usando la mascarilla, según dicen los científicos. Los médicos de la Universidad de Cambridge, que hicieron una investigación sobre el tema, resumen el resultado de su investigación con un mensaje que dice que se debería difundir entre la población el siguiente lema: mi tapaboca te protege, tu tapaboca me protege. Ese lema es muy importante. Bueno, hasta aquí creo que hemos aprendido algo muy importante de salud pública para que podamos de nuevo volver a la actividad económica, de nuevo volver a la actividad social y poder cuidarnos los unos a los otros. Pero mi tema y mi punto es que necesitamos un tapaboca que nos proteja de las palabras que enferman el alma. Necesitamos un tapaboca que nos proteja espiritualmente, que proteja nuestra salud mental, nuestra salud emocional. El propósito de la mascarilla es evitar el contagio al filtrar el aire que necesitamos para el oxígeno que necesitamos respirar, se filtra para que no entre el virus, ¿sí? Y de la misma manera, nosotros necesitamos un tapaboca que también filtre todo lo que escuchamos, todo aquello que está en el ambiente que quiere entrar a nuestra alma y que puede hacer daño. Por lo tanto, necesitamos tener el cuidado adecuado. Lo que otros hablan queda en la atmósfera y puede contaminar palabras de incredulidad, de miedo, de temor. Pueden causarnos deseos de venganza, lo que nosotros escuchamos cuando vemos una película, cuando escuchamos una conversación, cuando participamos de una conversación. Esas cosas producen en nosotros emociones, esas emociones, sentimientos que pueden ser negativos. Hay conversaciones que distorsionan la verdad, hay conversaciones de juzgar, de chisme, de crítica, de murmuración, y es ahí donde nosotros tenemos que tener nuestro tapaboca bíblico que nos ayude a protegernos, a cuidarnos, aunque cause algo de repugnancia cuando se habla en un recinto cerrado o muy cerca de un interlocutor, más si el interlocutor está cerca, o cuando es por harto tiempo. Hay un intercambio, es un poco desagradable decirlo y escucharlo, pero hay un intercambio de saliva. Hay microgotas de saliva que no las percibimos, no las vemos, pero en el microscopio son claramente visibles.
pero nosotros las estamos respirando, estamos intercambiando moco y saliva en una conversación cercana. Entonces es así, aunque esto cause desagrado, pero realmente esta es la realidad. De la misma manera, la atmósfera queda saturada con nuestras conversaciones, ¿cierto? Cuando nosotros participamos en una conversación o escuchamos cosas, esas cosas nos producen unos sentimientos, unas emociones que pueden producirnos una conversación agradable, como escuchar una buena enseñanza de la palabra del Señor. Entonces nos va a producir paz, alegría, consuelo, optimismo, fe. Pero si es una conversación que deja en el ambiente algo desagradable, algo dañino, va a producir entonces enojo, ira, resentimiento, amargura, deseo de venganza. En el Salmo capítulo 141, el verso 3 dice, el salmista oró pidiendo, Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Hace 15 días creo que fue que compartí una palabra, guardián de tus muros. Pues hoy la oración es, Señor, un guardia a nuestros labios, en nuestra boca, que pueda haber un filtro para lo que hablamos, ¿sí? Para lo que nosotros decimos. El sabio Salomón dijo en Proverbios capítulo 6, el verso 2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Quedas preso en los dichos de tus labios, con tus palabras, cuando te estás quejando constantemente, cuando las palabras son de queja o murmuración, cuando hay falta de gratitud y fe. Porque la palabra dice, en Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 9, dice, no paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Entonces notemos que lo bueno, las buenas conversaciones, la Biblia dice que Dios nos bendecirá por hacerlo. Dice, pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Entonces está diciendo Dios que para disfrutar la vida, para ver días felices, necesitamos tener un control de lo que hablamos, de nuestra lengua, de lo que decimos, pero también es muy importante, necesitamos tener un tapaboca también que nos proteja de lo que otros están hablando, de lo que otros están diciendo. Hay un refrán muy popular que dice que el que al cielo escupe, en la cara le cae. Nos queda muy claro entonces que no es bueno hablar aquello que el cielo no aprueba. Nos queda claro, no es bueno hablar lo que el cielo dice que no debemos hablar. Más bien debemos forjar días felices, ¿cierto? En nuestro presente y futuro, al refrenar nuestra boca de juzgar, al refrenar nuestra boca de mentir, y dependamos de Dios para tener una vida de victoria sobre la tentación que estamos nosotros enfrentando a estar hablando, a decir cosas. Siempre seremos tentados. Viene la semillita de la tentación para que nosotros hablemos las cosas que no debemos hablar. Es una de las tentaciones más tremendas, que están más presentes cada día. A veces no nos percatamos de ello y estamos pensando en otros grandes pecados como la borrachera, como matar a otras personas, como robar y no sé, pecados escandalosos como pecados sexuales, pero que es el pecado de la lengua, necesitamos nosotros pedirle a Dios, depender de Dios. Necesitamos orar como oró David. El salmista David dice en el Salmo capítulo 19, el versículo 12, dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi
redentor. Esta oración es maravillosa, es una oración poderosa, es una oración que se hace con humildad, reconociendo nuestra debilidad como seres humanos y reconociendo que estamos expuestos nosotros a la tentación de hablar lo que no debemos hablar, y estamos expuestos también a la tentación de escuchar cosas que no debemos prestarles oído porque nos pueden hacer mucho daño. Es una oración muy humilde, es una oración que sale del corazón de un creyente que tiene fe, que tiene humildad. Necesitamos tener esta actitud delante de Dios para poder tener una dependencia de Él, una ayuda también del Espíritu Santo, porque la Biblia dice: yo miraré a aquel que es manso y que es humilde y que tiembla a mi palabra. Entonces, para tener la mirada de Dios, para tener la atención de Dios, necesitamos tener esa actitud, no la actitud farisaica como de aquel, la Biblia habla de un fariseo que fue a orar y también en el mismo lugar estaba orando un publicano. Un publicano era un cobrador de impuestos que ayudaba en la recolección de impuestos para Roma, por lo tanto era muy odiado por los fariseos y por los celotes, eran odiados. Y allí en la oración el publicano, que es pecador y que es rechazado por las demás personas y que es juzgado, en la oración el publicano reconoce su pecado y dice: Señor, sé propicio a mi pecador, te necesito, perdóname porque he hablado mal, perdóname, Señor, por lo que he dicho que no debo decir. Mientras que el fariseo, que se creía que estaba muy bien, estaba diciendo: gracias, Señor, porque yo hago esto, hago aquello, yo soy, mejor dicho, lo mejor. Necesitamos un corazón humilde y una dependencia de Dios y oración como lo hizo David. Y quiero contarle la historia de un niño y su padre que estaba caminando en las montañas. De repente se cayó, se lastimó y gritó. Para su sorpresa, el niño escucha que de algún lugar de la montaña le responden el mismo grito. Entonces el niño vocifera y dice: ¿quién eres tú? La respuesta viene: ¿quién eres tú? Enojado con la contestación, gritó: cobarde. Recibió la respuesta: cobarde. Entonces miró a su padre y le preguntó: ¿qué sucede? El padre sonrió y dijo: hijo mío, presta atención. Entonces el padre gritó a la montaña: te admiro. Y la respuesta vino: te admiro. Y luego vuelve y dice: eres un campeón. La voz respondió: eres un campeón. El niño estaba asombrado y un poco confundido, no entendía. Luego el padre explicó: la gente lo llama eco, pero en realidad es la vida. La vida te devuelve todo lo que dices o haces. Nuestra vida es simplemente reflejo de nuestras acciones. La vida te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado. Y esta historia nos muestra una ley bíblica, que es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, si yo quiero recibir palabras de elogio, palabras de ánimo, palabras bonitas, yo quiero recibir eso, yo debo también hacerlo, porque la vida ese es el eco de la vida. Entonces, de acuerdo a cómo yo estoy hablando, si yo estoy hablando en fe, si yo estoy hablando en gratitud, si yo estoy hablando positivamente, seguramente que estoy sembrando una buena semilla y voy a recoger una buena cosecha. Y si lo vemos desde el punto de vista de la historia del niño en la montaña, la vida nos va a responder. La vida vuelve el eco de lo que nosotros estamos dando, cómo estamos hablando de otras personas. Recordemos el lema que quiere que los científicos de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, quieren. El lema es: mi tapaboca te protege, tu tapaboca me protege. Recordémoslo y apliquémoslo. Hay protección entre nosotros cuando usamos ese tapaboca bíblico que les he compartido hoy. No es tarde para arrancar la semilla
que hemos sembrado mal, todo lo que hemos hablado mal, cuando hemos maldecido, cuando hemos mentido, cuando hemos juzgado, cuando hemos criticado, cuando nos sentimos mejor que las demás personas, si hablamos y no vemos nuestros errores, muchas veces no vemos la viga en nuestro ojo, pero vemos la paja que está en el ojo ajeno. Hemos sembrado tal vez mala semilla, pero no es tarde. Dios es el Dios de los nuevos comienzos, tenemos las nuevas oportunidades. Ahora tú puedes decir: mi boca hablará para forjar un futuro de paz, para tener días buenos, días de bendiciones. Voy a sembrar la semilla del buen hablar, de las buenas conversaciones. Voy a dar palabras que animen, que motiven, palabras de elogio, palabras de bendición, y voy a renunciar, voy a cada día a depender de Dios para renunciar a las conversaciones que no me traen bendición, que no edifican mi vida y no edifican la vida de las demás personas. Los que reciban esta palabra esta mañana, digan amén. Y yo quiero invitarle para que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la palabra, amado Dios, tu palabra de vida. Tú nos enseñas, amado Dios, el camino, Padre. Gracias, Señor, porque nos enseñas a hablar bien, porque nos das los principios, los tips que necesitamos, Señor, para ser felices, Señor, para disfrutar la vida. Padre, gracias, Señor. Te pido, Dios mío, que todos, Señor, empezando por mí, Señor, que he compartido esta palabra, Señor amado, esa palabra sea efectiva en mi vida, Señor, a cada persona que la está escuchando, que ha escuchado esta palabra esta mañana, Señor, que podamos construir un futuro de bendición, que podamos construir días felices, Señor, a través de conversaciones de bendición, a través de la palabra que sale de nuestros labios, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y quiero invitarle a las personas que esta mañana quieren hacer su decisión de fe y quieren entregarle su corazón al Señor, entregarle su boca a Dios para que el Señor tome el control. Entonces quiero pedirles que hagan esta oración con fe. Digan: Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, el Señor Jesús ha entrado en tu corazón, es por la fe. Y ahora vienen días buenos, un nuevo comienzo, días de bendición. Le invitamos para que siga en contacto con la persona que le envió el enlace de nuestro canal, o la persona que le ha compartido la palabra de en nuestra iglesia, y para que reciba bendición a través de nuestro canal de YouTube. Tenemos devocionales y tenemos palabra de bendición para el crecimiento espiritual. Padre, te damos gracias, Señor. Yo quiero invitarles a todos para que oremos y le demos gracias al Señor esta mañana. Bendito eres para siempre. Gracias por la palabra. Hoy somos bendecidos, Señor. Las personas que están enfermas ahora, Padre, que reciban, Señor, sanidad, Dios mío. Que el que está triste, Padre, que quienes estén, Señor, cosechando tal vez la semilla de haber hablado mal, hoy puedan, Señor, arrancar esa mala hierba y Señor, hoy todos podamos, Señor, empezar a sembrar la buena semilla, Señor, y poder ver la bendición. Señor, llena de gozo y de paz a cada familia, a cada persona en su casa, en su hogar, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.